puede coincidir, en otras no, especialmente seguramente nos pondríamos muy de acuerdo en la crítica de todo lo que tiene que ver con ciudad, ¿sí? Con una ciudad. Simplemente tomo una cosa de lo que vos leíste, que creo que está sacado de contexto, ¿no? El tema de aprender a aprender, que dice Tedesco, es algo que en realidad no es ningún invento de Tedesco, sino que es algo que vos lees en cualquier literatura de formación docente. Incluso, por ejemplo, lo toma Giroux, cuando él dice, digamos, la formación de un docente como un intelectual crítico, justamente menciona el aprender a aprender, pero justamente es una cosa positiva en la medida de que lo que se quiere es formar un joven que sea autónomo, que no dependa del docente. Por eso esta experiencia de la profesora que vos contaste, hay que pensar que sí, que no importa si un alumno, como los medios de comunicación se horrorizaban porque los alumnos no sabían lo que era la elogia de Lautaro o no sé qué otro dato. Sabemos que si la universidad enseña a pensar, la escuela secundaria también tiene que enseñar a pensar, y el docente tiene que enseñar a pensar, ¿sí? Y a pensar autónomamente. Y eso es lo que significa aprender a aprender, que a partir de las herramientas fundamentales, ¿sí?, el alumno pueda seguir aprendiendo sin la dependencia del profesor y desarrolle justamente ese pensamiento crítico, independiente del profesor. Por eso digo, eso es lo que significa el concepto de aprender a aprender, que hay bastante consenso, ¿sí?, que puede ser tomado como Giroux o Freire, ¿sí? Igual no puede haber pensamiento crítico vaciado de contenido. Obviamente. Por eso dije uno de los pilares, por eso dije uno de los pilares de la formación docente y el manejo de la disciplina, o sea, de la sociología. Pero esta propuesta divorcia. Nadie puede pensar lo que no sabe. Me parece que la investigación también es un insumo fundamental para la docencia. A ver, por eso te dije, si se consideró que el tronco de formación y manejo de disciplina estaba dado, ¿sí?, una cosa compartida, que es lo que maneja más la licenciatura, que estaba dado sin la materia sustantiva. A lo mejor fue un error. A lo mejor no tienen que incorporar todas las materias, pero hay que empezar. Entonces, el problema no es 50%, algunos dicen 50% de los temas de materia pedagógica, otros dicen no, todas, es un valor. Bueno, tenemos una discusión. No sé si está muy bien, pero me suena muy raro la no afirmación. No, bueno, eso era bueno. Digamos, cierta énfasis puesto en que no estamos discutiendo la carrera o que no hay que discutir la carrera. Yo soy, hace 15 años que creo que hay que discutir la carrera, o las cosas que plantea Mariana y demás, pero digo, aceptaría esa premisa, digamos, sí, solo si la propuesta del profesorado no abarcara la carrera en su conjunto. O sea, si estuviéramos hablando de si vamos a tener 3 o 6 materias, aceptaría decir, bueno, está bien, nos quedamos a la defensiva con la carrera, más o menos como está, y avancemos sobre la otra discusión. Ahora, cuando el profesorado abarca toda la carrera, y yo por ahí peco de una ignorancia suprema, digamos, pero hasta donde entiendo, uno no se forma de la misma manera para ser un científico, un analista de la sociedad, que para enseñar, digamos, ¿no? Esto es algo, por lo menos cuando tenía las primeras clases de idea que llamaban la transposición del objeto. Una cosa es el conocimiento científico y otra cosa es la transposición didáctica. Ahí es donde no entiendo por qué este énfasis en no discutir la carrera. De hecho, se está discutiendo la carrera, se está transformando la carrera, van a poner 6 materias más o menos. Y la otra duda que tengo es, ¿por qué este interés, que igual entiendo si no lo puedes responder vos porque faltaría una gestión de la carrera, pero este interés en cambiar, digamos, el profesorado, digamos, y tener tanto cuidado en el tiempo que dura, pues yo también diría fácilmente, bueno, le quieres ser profesor, pero es un profesorado. Y si quieres ser profesor siendo sociólogo, que estudie 9 años, digo, tampoco me parece tan terrible. Entonces, estas cosas me parece que son importantes, porque lo que decía, yo entiendo lo que decís ahora, que no se, que digamos que no están siguiendo los lineamientos del Consejo Federal, que parece raro, pero ponele que lo aceptamos. El tema es lo que decía Rocío, hay que separar la licenciatura, o sea, que es específica la formación docente respecto de la licenciatura. Ahora,
puede ser al revés, nos formamos para profesores y eso sirve para ser licenciado. Esto es lo que me da mucho de por ahí estoy muy confuso, me lleva poca sangre al cerebro. A la Por tres. Un montón ya. Lo último no Claro, que digo, en este sentido, digo, tomando lo que decía Rocío del lineamiento del Consejo Federal, que digamos, la formación docente tiene que ser específica y diferente de la formación de licenciatura, un poco lo que leía del documento del 2007, ¿por qué puede ser al revés? O sea, hacemos un profesorado que nos sirve para ser sociólogos. ¿Por qué tendríamos que aceptar los sociólogos que formarse en un profesorado sirve para ser sociólogos? ¿Cómo? Claro, pero ¿cómo se forma uno en las obligatorias específicamente? Esta es una pregunta muy concreta. ¿Cómo se forma? ¿Y se forma igual para ser científico, con todas las carencias que tiene nuestra ciencia, digamos, que para ser docente? Esta sería la pregunta. En cuanto a las materias sociológicas, digamos, científicas, no tienen que manejar la disciplina para que después pensar. La idea científica es un campo interdisciplinario. Con una fuerte formación en uno, una fuerte formación del otro, para poder pensar cómo enseñar sociología, sabiendo mucha sociología y sabiendo cómo se enseña. Por eso en el derecho el tronco de las obligatorias está, o sea, todo el profesorado, todas las obligatorias están. Y se agregan unas específicas de educación y no las optativas opcionales de la carrera, que las puedes hacer después si hacen la licenciatura. Ahora, una pregunta, si vos querés al revés, hacer primero la licenciatura y después el profesorado, ¿qué tiene? ¿3 o 4 materias más? Las 6 del profesorado, salvo que las hayas hecho 3 como optativas en la licenciatura. O sea, si hiciste como optativas sociología de la educación, hiciste la licenciatura y ese modelo de... Y es lo mismo, ahí está dicho en el proyecto. Está dicho en el proyecto. ¿Cómo planificar el proyecto lo que plantea es, si haces antes la licenciatura, o sea, te recibes de licenciado y querés tener el título de profesor, tenés que hacer las 6 materias del área pedagógico-didáctico, ¿no? Si te recibís primero la licenciatura, tenés que hacer hacer esas 6 materias y 100 horas de educación. Salvo que hayas hecho como optativas sociología de la educación, políticas de instituciones educativas y teorías del aprendizaje. En ese caso harías 3 optativas y si hiciste 100 horas de investigación en el área también pedagógico-didáctica, tendrías que serían reconocidas. Pero igual, o sea, si uno hace la licenciatura completamente no orientada, Las 6 materias. no, es más que eso. Todas las, si uno hace una licenciatura en que sus teorías sociológicas no sean orientadas en educación. No, la sociología es especial. Tenés que hacer las 6 sociologías, por eso en ese caso... No, pero toda la parte lectiva en el proyecto del profesorado es específico en educación. Las teorías sociológicas... No. Las teorías no. Son las sociologías especiales y los talleres y seminarios. Las teorías son las teorías sociológicas, los talleres y seminarios. Pero si vos hiciste, por ejemplo, orientación en economía, tenés que hacer las 6 materias del profesorado y 100 horas de investigación. O al revés, si vos sos profesor y querés ser licenciado, pero no en educación, haces todas las optativas como hasta ahora. Pablo. Un mínimo razonamiento me permito exponer, digamos. 3 cuestiones. La primera, si hay una demanda y esa demanda no me queda muy claro de dónde proviene, si del graduado de sociología que no se puede insertar o si de un mercado que necesita docentes en sociología, o se me voy a aclarar. Suponiendo que fuera que como perfil de docente en sociología no se puede insertar y el profesorado tal como se presenta en el proyecto mejoraría ese perfil, ahí hay un problema. La calificación depende de alguien que no somos nosotros. Mejorar nuestra calidad como docentes no va a cambiar la calificación. Eso es una lucha política ajena a la reforma. Segunda cuestión, que hay que darla, por cierto, pero que no está atada a poner una reforma. Creo que hay una íntima relación entre la carrera y la posibilidad del profesor. No son dos discusiones diferentes, porque tomando el comentario de Natalia anterior y luego el de Cecilia, uno podría pensar que si la sociología se define por lo que se dan las obligatorias, un sociólogo es después de 16 materias.
y después enseñan. Entonces, las optativas son parte troncal de la carrera, ¿no? Con la única diferencia que se puede elegir cómo establecer el tronco. El espíritu del programa de la carrera planteaba que lo que las obligatorias enuncian como universo de lo posible se puede recortar, dirigir, focalizar en las optativas, con lo cual las optativas son una parte obligatoria, solamente que se puede elegir. Si eso es así, entonces, primero, antes que el cómo, está el qué. ¿Qué es sociólogo? ¿Qué es licenciado? El cómo es para quién, dónde, la manera de, y vendrá después inevitablemente del qué. Si me ocurre, me atrevo a denunciar tal vez pidiendo perdón antes que nada por no haber hecho nunca las pedagógicas, ¿no? Porque primero está el para qué. Está bien, bueno, ahí yo discrepo. Y el a quién, y el qué. Y de ahí sale el cómo. Está bien, pero discrepo profundamente porque estamos pensando justamente primero un sociólogo y luego un profesor de sociología. Creo que ese es un punto muy terrible que hay que tratar de plantear y amplificar, digamos, porque de lo contrario uno podría pensar que las condiciones para hablar de sociología están dadas por los contenidos de las materias obligatorias. Entonces, profundizar en la tradición del estructural funcionalismo es algo que no influye a la hora de enseñar el estructural funcionalismo, porque lo que tengo sociológico 2 alcanza. Pensar en Durkheim con lo que tengo sociológico 1 es suficiente, y de hecho me pregunto por qué el profesor no podría ser en ciencias sociales en lugar de sociología. Porque la verdad es que lo fundamental para enseñar se define con 9 materias, 11 materias, 16, 35. Ese es un problema muy serio. Si el qué en un punto está dado por la dimensión de la licenciatura, entonces, tomando lo que dice Cecilia, no habría mayor inconveniente en formarse todavía más y mejor como sociólogo, porque queremos a alguien que pueda enseñar críticamente. Y como nosotros, cambiando nuestra calidad de formación, no vamos a corregir los puntajes con los que nos evalúan, porque esa discusión es una discusión que se da en otro ámbito, con otra relación de fuerzas que no dependen de la reforma o no del profesorado. Me parece que ahí hay superpuestas 2 dimensiones, o sea, es difícil de clarificar si se las mantienen unidas. En síntesis, la reforma del profesorado es un problema de la carrera de sociología, no es abrir un problema nuevo, es un problema de la carrera. Definir el problema de la carrera implicaría materias paralelas para el profesorado, materias paralelas para la carrera, sin cátedras paralelas, ¿sí? Las troncales no todas las tienen, por ejemplo. Es cierto que es un problema mayor, pero me parece que tomar la especificidad del profesorado, tomar lo que se desprende de otra dimensión que no se discute, es dejar justamente esa que no se discute como no cuestionada. Y buena parte de lo que mejoraría la excelencia para poder transmitir, por ejemplo, frente a curso, depende en buena medida de eso, de ese que tendríamos que discutir. Y ahí es donde creo que hay un problema. La sensación que tengo es que si las obligatorias son las mismas, entonces el profesorado es sociología. No se puede separar una instancia de la otra. Discutir el profesorado es discutir la carrera de sociología, discutir la carrera de sociología es discutir el plan de estudio de la carrera de sociología. De lo contrario, no sé por qué debiéramos nosotros tener que asumir un proyecto en el cual mejorar nuestra condición como graduados, brindar excelencia cuando la calificación la ponen otros. En pocas palabras, ¿quién educa al educador finalmente? ¿O quién califica al calificador? Esa es una discusión que no tiene que ver con que nosotros vamos a 25 materias para el profesorado, me parece. Entonces, si las podemos poner, las podemos pensar, podemos discutir, creo que tal como está el programa de la carrera de sociología, tomando lo que decía Rocío hace un ratito, no hay ninguna dimensión por la cual se inhiba que esas 6 estén dentro de la carrera y dentro de la licenciatura, y no esperar en todo caso a cerrar ese ciclo. Yo quería decir una cosa, coincido bastante con lo que dijo recién Pablo, y me parece que es decir, hay un tema que puede ser que es como una falta de sensibilidad, que es por la dirección de la carrera que adopta el profesor que ustedes estaban armando, en el sentido de que se ve que hay todo un movimiento estudiantil, docente, de la carrera que hace mucho tiempo viene conservando estas 120 optativas que se generan con mucho esfuerzo y que se mantienen sobre hace mucho esfuerzo porque son sin remuneración, sin carga y demás. Y de repente aparece este proyecto diciendo, bueno, todo este esfuerzo que ustedes hicieron por conseguir ampliar el plan de estudios, conservar materias que se hagan, porque igual los docentes no cobran, pero los docentes la van a hacer igual, todo esto lo dejamos afuera del profesorado. Por eso me llamaba la atención y pienso que en esa decisión política no puede ser simplemente un problema de los docentes que se sentaron a escribir el proyecto. Por ejemplo, nosotros sabemos que Katy Nocilia, que es la secretaria académica de la UBA, se reúne semanalmente con Caletti.
que hay una presión fuerte del Ministerio de Educación que ya le dijo que el profesorado de sociología, como entra dentro del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, implica que tiene que ser, como es para la formación de los habitantes, tiene que ser homologado. Hay una intención de, bueno, es decir, por eso yo me pregunto, por ejemplo, si sería homologado un profesorado que incluya hasta 120 materias. Entonces yo ahí pongo en duda, ¿se entiende cuál es el interés que está detrás de todo esto? Si es simplemente buenas intenciones de alguien que se sentó después de mucha experiencia de dar las materias a elaborar el proyecto, o intervienen también otras fuerzas como la del Ministerio de Educación. Nunca vino Caletti, ni tuvimos comunicación. Yo te puedo asegurar. Bueno, yo lo vi a Caletti, mira, yo te digo, ni Caletti, para que no sea un Silvia, intercambio, yo lo vi a Caletti. Conozco la cara, pero no te Lo vi a Caletti, que sé que está a favor de este proyecto, y lo vi a Caletti hace 2 días sentado con Daroki presentando estas jornadas donde no hubo ningún tipo de contrapunto. Hubo una presentación como un bloque común, que realmente viene hace mucho tiempo manejando la facultad y donde uno no ve que acá hay una oposición a una determinada política. De hecho, o sea, yo el segundo punto que me parece que no tiene que ver con lo que estamos discutiendo, pero que en algún punto sí tiene que ver, y que me quería colocar acá para que lo tratamos entre todos y para que incluso tomamos alguna resolución, es lo que está pasando con el tema de los concursos. Porque todos acá están al tanto de lo que pasó con el niño Carrera, que le han quitado su cátedra después de 11 años, una cátedra justamente de estas optativas, a las cuales, bueno, se armó un concurso y una persona que viene con muchos papeles puede pasar por encima de una persona que hace 23 años está dando de forma... Te pido mil disculpas, no quiero interrumpirte, pero yo quiero aclarar, digamos, porque este es un tema que no tiene que ver con el profesorado, lo pueden discutir. Yo a las 15 minutos me voy, digo, si hay una pregunta en el tema del profesorado, yo sobre este tema no, alguna duda, dale. Vemos esto, yo trato de contestarlo y me voy, y después en todo caso planteas el tema de los concursos que no tiene nada que ver con el proyecto. Yo tengo una duda, pero respecto a lo primero que planteó Julián, y es más o menos en ese aspecto, porque una de las cosas que Daroki había establecido desde el principio, que de hecho una de las reuniones se tocó el tema y todo, fue el tema de los fondos, de la necesidad de que haya fondos por parte de la carrera para precisamente financiar el profesorado. De hecho, abrieron una discusión respecto a quién financiaba antes o no la carrera de sociología, porque hay una cuestión ahí que algunos de los panelistas hablaron sobre el tema de la CONEAU, que precisamente brinda fondos específicamente. Entonces quería saber si tiene, en qué sentido fue siempre esta preocupación. Yo te cuento, obviamente no sé qué tipo de cosas, te cuento simplemente la experiencia con nosotros profesorados, que cuando se iniciaron los proyectos también no había fondos y la discusión era también lo mismo que se planteó, de dónde iban a salir los fondos. Y bueno, finalmente salieron, ¿sí? No hubo ninguna cosa rara. Salieron los fondos, parte se dio, no te puedo decir que parte se dio el rectorado, yo no sé exactamente. Los fondos salieron sin firmar nada con el diablo, digamos, sin vender el alma al diablo. Hablamos de la CONEAU, no del diablo. No, salieron finalmente a aprobar la carrera con el rectorado, se fue peleando por un lado, por el otro, y finalmente vos tenés ahora armado el profesorado con algunos, por supuesto, con los déficits de rentas que todos tenemos en todos lados, ¿sí? Pero por eso, ahora, cosas concretas, digamos, de decirte, mirá, el dinero va a salir de tal lado, tal otro, no. Yo no puedo contestar. Yo tengo una pregunta. Los profesorados de comunicación y otros profesorados que usás como ejemplos, ¿están acreditados en el Ministerio de Educación en procesos de evaluación por algún organismo externo? Nada, tiene. Está redactado según los lineamientos de la Ley de Educación Nacional, lo dice la página de internet, no lo digo yo. No, te digo una cosa. Te lo juro. Bueno, yo te digo, más allá de lo que diga, te puedo decir, porque yo fui al Ministerio de Educación a hacer el trámite. Yo fui al Ministerio de Educación, es decir, te puedo contar hubo que pelearse con rectorado. ¿Sabes por dónde vino la dificultad mayor? Por los pedagogos asesores del rectorado. Que cuando nosotros mandamos los proyectos dijeron que había que tener una historia de educación, que había que tener una psicología educacional, bueno, que debía tener una serie de cosas, hubo que negociarlo, pelearlo, finalmente la
algo se concilió, pero muy poco, por suerte, y después llevamos a Nación, Y en Nación, te digo que se acató, o digamos, tuvo en cuenta alguna nomenclatura que tenía que ver con lo que era en ese momento, que era la 14, la 10, para que lideraran la validez nacional, en cuanto a la cantidad de horas mínimas, por ejemplo, y después nada más, después una cuestión de formato que tuvimos finalmente. Y todos los profesorados, tienen resolución de que tienen validez nacional. Pero primero fue la discusión acá en las carreras, y eso es lo que se llevó. Y después se cambiaron, cuestiones de formato de presentación. A ver, te puedo decir exactamente fue así, porque yo fui con el expediente especialmente a llevarlo. No, yo, como decidí investigar, porque quería saber, ¿viste?, de dónde viene, hacia dónde va, y lo primero que vimos fue que las 120 cátedras estaban borradas como pertinentes para ser un profesional formado, en sociología. No, al parecer no era necesario. Lo primero que notamos, no me fijo porque segundo, lo que me fijé fue qué onda los otros profesorados, cómo se relacionaban y qué validez tenían y por qué. Y lo que dice en la página de internet de la universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, cuando entras al clic del profesorado, dice organizado según los lineamientos de la ley número. Yo me fijé cuál era la ley porque los números no me decían demasiado y me fijé que era la ley de educación nacional. Y ahí me puse. La ley de educación nacional. Ley de educación nacional. La nacional era antes de la. Sí, pero fue modificada y acá según esos lineamientos. En 2006. Y estos fueron en trámite. Fueron 2007 y 2006, un año antes la reforma de la profesora. Por eso no sé qué ley nacional te referís. Según a mí me parece que me imagino una cosita, siendo tal vez mucho sociólogo, es un buen ejemplo sociológico y un poco de algo de Plejanov, que hablaba de la personificación y la relación social, el problema del individuo en la historia, donde él habla de la personificación individual de relaciones sociales. Entonces una persona puede ir a armar un plan de estudio con la mejor intención, y ese plan de estudio, por circunstancias anteriores, posteriores, en un determinado formato de ley, va acomodándose a determinadas cuestiones. Y no necesariamente hay que, como decía Diana, vender el alma al diablo, o parecer al menos que uno vende el alma al diablo. Simplemente lo que tiene que suceder es lo siguiente: no aprender a aprender, porque aprender a aprender se aprende concretamente, uno vive la vida viviendo la vida. Pero uno debería hacer, aprender en todo caso algo, a transmitir. ¿Pero a transmitir qué? Algo, un conocimiento. Y ahí es donde cobra completamente sentido las 120 cátedras que está hablando. Ahí es donde cobra completamente sentido la formación de un sociólogo especialista en sociología. No en el libro Fundamento de Sociología, que se da el manual, ¿no es cierto?, de Fundamento de Sociología. Entonces, cuando aparece esto, lo que uno ve es lo siguiente: que hay una desvalorización del conocimiento, del desarrollo, del aprendizaje también, para ir a cubrir situaciones sociales determinadas. Esto por un lado, pero por el otro, donde se barre toda una cantidad de docentes para hacer una formación determinada, cuando en realidad el profesorado debería ser un enriquecimiento, en todo caso, del docente que está formado, porque yo quiero, como estudiante, que a mí me enseñe Weber, el mejor weberiano, el que más se entiende, se formó con Weber, es decir, lo tiene la cabeza. No, entiendan, pónganle encomillado, no sean tan literales, por favor, ¿no? Entonces, digo, hay una situación que hay que resolver desde ese sentido. Entonces, una reforma del profesorado lo primero que tiene que hacer es garantizar y defender la carrera de sociólogo, para después jerarquizar a los docentes.